presentar a la maestra Laura Bordes, y voy a leer un poquito de algunas de las colaboraciones y experiencias que tiene en lo profesional. Bueno, Laura Bordes Müller es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es estudiante de la maestría en Estudios de Literacidad, egresada de la maestría de Estudios Psicoanalíticos y especialidad en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, ambas en el Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos. También ha cursado el diplomado en Museos Públicos y Diversidad, Estudios de Público y Nuevas Estrategias de Accesibilidad, Participación e Inclusión Social en Museos, por la Universidad Complutense de Madrid, y desde el 2018 a la fecha dirige el Departamento de Educación del Museo Cabañas. Fue coordinadora también de programas públicos y educativos del Museo de Artes de Zapopan. También fungió como coordinadora externa del programa educativo para niños y jóvenes del Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Desde el 2008 a la fecha dirige Artenautas y Membrana, donde desarrolla proyectos de estimulación creativa y autoconocimiento a través del arte contemporáneo. A partir del 2014 edita la publicación Ediciones Lázaro. También ha sido becaria del PECDA Jalisco en los años 2013, 15 y 18. El SECA en Jalisco 2016, Proyecta 2017, y ha conceptualizado proyectos como Ser Fuego, Muralismo Multisensorial, Exposición Incluyente y Andrógina Festival Diversa dentro del marco del mes LGBTIQ+, ambos para el Museo Cabañas. Y bueno, hola Laura. Laura nos va a presentar la ponencia Narrativas y Contranarrativas del Arte, Educación en Museo. Muchas gracias, Laura, te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Nayeli, por la invitación. Muchas gracias a los y las organizadoras de este encuentro. Creo que es muy enriquecedor. A mí me hubiera gustado en mi formación en licenciatura tener más espacios de diálogo con diferentes expertos y expertas de otras áreas. Espero que esta sea una experiencia que sea enriquecedora. Y bueno, un poco para explicar mi trabajo, me gustaría que se implicaran en una dinámica que tengo preparada para ustedes, porque justo creo que va a dejar un poco claro lo que para mí significaría generar una narrativa. Entonces, como mi ponencia va a estar estructurada de la siguiente manera, vamos a hacer una dinámica, vamos a socializar la dinámica y después tengo preparada una presentación para introducir como algunas ideas y luego abrir unas preguntas. Entonces, bueno, antes de comenzar, asegurarme si se escucha bien, si están de acuerdo por allá. ¿Todo bien? Sí, se escucha. Perfecto, muy bien. Bueno, lo que yo les quiero pedir es que ahí en las aulas en donde ustedes se encuentran, me gustaría que con la persona que esté más cercana trabajen en parejas y trabajen lo siguiente. Van a sacar un objeto que traigan con ustedes, un objeto que traigan el día de hoy que les sea interesante a ustedes y lo tomen y no digan absolutamente nada y lo tengan ahí en la mano. Entonces, escójanlo rapidísimo, tomen su objeto y tráiganlo ahí en su mano. No digan nada al compañero o compañera que tengan. Una vez que lo tengan ya ahí, seleccionado su objeto que les acompaña el día de hoy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a intercambiarse los objetos. El objeto que ustedes traen se lo van a intercambiar a la otra persona y esta dinámica se divide en 3 fases. La primera fase les voy a pedir que observen, únicamente observen detalladamente el objeto de la otra persona. Vean las características, las formas y traten de no tener ninguna interpretación, solo hagan una observación muy detallada de ese objeto. Y cuando acaben eso, levantan la mano para darles la siguiente instrucción, sin decir nada, solamente obsérvenlo.
Ok, veo que ya algunas y algunos terminaron. Ajá. Muy bien. Una vez que lo observaron, entonces le van a decir a la otra persona qué ven. Pero fíjense bien, solamente van a decir qué ven, no van a decir, yo pienso que este objeto significa tal o lo traes por tal. Eso es una interpretación. Solamente van a hacer una descripción muy, muy detallada. Le van a decir al dueño del objeto, primero una persona, luego la otra, qué es lo que ven. Traten de ser hiperdescriptivos y descriptivas. Ya que acaben, levantan la mano. Solo lo que ven, ¿eh? Acá ya todos listos. ¿Ya? Ok, por allá, por las otras dos aulas, ¿ya? ¿Sí? Ok, ahora van a Sí, devolver sí. ese objeto. La tercera parte es la siguiente. Devuelvan el objeto a su dueño o a su dueña y el dueño o la dueña le van a contar a la otra persona por qué traen ese objeto. Cuéntenle la historia de ese objeto, cómo se hicieron de ese objeto, por qué lo traen hoy, por qué está ahí en sus mochilas. Cuéntenle la historia de ese objeto, desde cuándo lo tienen, etcétera.
¿Cómo van? Acá ya terminaron. ¿Ya? Ok. Acá también ya. Muy bien. Bueno, ahora voy a pedir algunos voluntarios o voluntarias que me digan cuál parte les gustó más. La primera, de observar, la segunda, de describir, o la tercera, de conocer la historia del objeto. ¿Cuál les parece más interesante? A ver, por allá veo Aquí que... tenemos una voluntaria. A ver, Tenemos ajá. una voluntaria, Elena. Hola. Me llamo Elena. A mí me gustó mucho la parte de... ¿Quién es? ¿Pueden apagar el micrófono? En orden. ¿Quién va primero? ¿Daniel o Elena? ¿Yo? Elena. ¿Me escucho? Sí. Ok. A mí me gustó mucho la parte de contar la historia del objeto, porque a mí me dieron una tarjetita de San Judas Tadeo, creo. Y fue interesante escuchar cómo le dieron esa tarjeta. Me gustó más que observar y que describir el objeto. Y ya. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Elena. ¿Sí escuchan? Sí. Sí. Sí, de igual forma a mí también me gustó más la parte de escuchar la historia porque siento que describir el objeto te demanda más análisis y tienes que ser muy cuidadoso para no hacer interpretaciones sobre el objeto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Acá tenemos a alguien que opinó lo diferente. A ver. A mí me tocó el objeto, me prestaron unos audífonos y me pareció interesante escuchar la historia que dice que los adquirió porque le gusta mucho la música de Los Temerarios y la quería escuchar. Muy bien. Wow, Los Temerarios. Muy bien. Bueno, ¿creen que la parte de la descripción del objeto sea posible sin observar el objeto? Ok. Entonces, bueno, si se fijan, a ver, ¿alguien levantó la mano? Naya. A ver. Adriana va a hacer un comentario. Yo tenía la opinión de que si no se puede observar, que probablemente sea a través del tacto o del mismo sonido que hace el objeto cuando uno lo arroja. Sí, exactamente. ¿Cambió algo de su opinión sobre el objeto después de conocer la historia del objeto o no? No. Sí. ¿Cambió su interpretación? A ver, levante la mano quien sí cambió algo de su interpretación. Ponte aquí a hablar. A ver. Pues cambió más que nada en que fue más interesante porque pues es o sea, de todo se me hizo muy curioso el objeto, no como juguetito, pero cuando escuché la historia se me hizo aún más interesante. Ok. Muy bien. Bueno, fíjense bien, voy a compartir pantalla porque esto tiene que ver con las situaciones que acontecen dentro de un museo de arte. Y eso es lo que quiero yo platicarles el día de hoy. Voy a compartir, a ver, una ventana. Creo que ahí está. Y creo que aquí puedo ya mover acá. ¿Ahí se alcanza a ver o no? ¿Se ve? Porque yo ya les dejé de ver, pero... Sí, se ve. Ok, bueno, este ejercicio que preparé el día de hoy tiene que ver con las situaciones que vivimos dentro de un museo. Está
una exposición de arte. Yo trabajo en el Museo Cabañas, que es un museo de arte moderno y contemporáneo. Y entonces está la sala expositiva. La sala expositiva tiene las piezas de arte, pero además tiene un display museográfico y está insertado dentro de un edificio que tiene determinadas cualidades. Cuando la gente llega, la gente incluso la gente que tiene formación en artes, pero la gente que no tiene formación en artes, llega y ve el objeto, ¿no? Observa el objeto. Si es un buen observador, porque como ya nos dimos cuenta, no todas y todos somos buenos observadores, pues pasará y verá el objeto y dirá, mira, qué lindo, qué interesante. A lo mejor, si es mucho más, le intriga, a lo mejor logra leer el texto de sala o logra leer la cédula, si es que el artista se tomó la molestia de escribir una cédula, porque ahora hay como una propuesta contemporánea que ya no se usan las cédulas. Y entonces, si logramos que el visitante observe detenidamente, lea la cédula, pueda generar cierta interpretación. Pero como ven, pues implica varios pasos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las narrativas del museo. Para ello, como para contextualizar eso, quisiera hacer como un ejercicio. Este es un ejercicio que surgió como de los estudios lingüísticos y después en la neuropsicología. Este ejercicio se llama Kiki y Buba y entonces propone que las palabras o los textos o los discursos no son del todo azarosos, sino que comunican a nivel de sus formas y sus colores. Eso se llama semiótica. Entonces, por ejemplo, en este experimento les pedían los investigadores a las personas decir, bueno, ¿cuál es Kiki y cuál es Buba? Entonces, bueno, ¿cuál es Kiki y cuál es Buba? A ver, voluntarios, voluntarias. ¿Cuál de estas dos figuras podrían decir que es Kiki y cuál es Buba? Dicen que ¿Kiki es Kiki la estrella? la de picos. ¿Y Buba la redonda? ¿Acá? Eso dicen Un acá. voluntario, un voluntario. A ver, un voluntario. Yo creo que Kitty es la de la derecha y Bubba es la de la izquierda. O sea, esta es Buba. Ok. Ajá. Bueno, pues, ¿qué creen? En la mayoría, casi el 90% respondían que Kiki era efectivamente esta del lado derecho que tiene formas puntiagudas y Buba era esta que tiene formas redondeadas. ¿Por qué creen? Acá dicen que es por el sonido. Por el sonido. Es decir, que el sonido nos hace pensar en figuras, ¿verdad? La palabra Kiki, quizá el sonido es como más agudo y puntiagudo, Kiki, entonces nos hace pensar quizá en una asociación semiótica entre el sonido y la imagen que sea Kiki, ¿no? Y que entonces Buba, al ser un sonido mucho más envolvente, con la forma de los labios como cerrada, pues pueda tener cierta asociación con esta figura, aunque se fijan que es una asociación, una mera conjetura, ¿no? O sea, en realidad uno podría nombrarles como quieran, pero hay una asociación cerebral semiótica que se leen ciertos signos y se asocian a ciertas palabras. Pues algo de eso sucede también en la teoría de la comunicación. Generalmente, y aquí traigo como dos fórmulas, la primera es de Saussure, que es en su libro de lingüística aplicada. Él propone que hay como el signo lingüístico se compone de lo siguiente. Está el concepto sobre la imagen acústica, es decir, el significado y el significante. El significante para él, para Saussure, es la imagen acústica, es decir, son las palabras, es el sonido, es la huella sonora, la huella psíquica y sonora de las palabras. Por ejemplo, la palabra mesa, le podemos dar un significado. Entonces, conceptualizamos que es un objeto de 4 patas, que tiene una superficie plana y que aparte se usa como para poner cosas encima, ¿no? Eso es desde la concepción de la lingüística.
Pero entonces después vienen los estudios de psicoanálisis y dicen, no necesariamente, y entonces Lacan invierte el signo y dice, el significante, es decir, la imagen acústica queda arriba y el significado abajo, y aparte el significado siempre es una incógnita. Entonces, para Lacan lo que dice es, cuando nosotros escuchamos mesa, es A, o sea, la imagen acústica, el significante, no necesariamente estamos hablando de la misma mesa. Es decir, estamos hablando cada quien desde su historia particular, el significado mesa, pero además, sin tu historia particular, la figura de una mesa se asocia, no sé, a las piernas de la maestra que estaba a un lado y que esa maestra de alguna manera fue importante en tu vida. Entonces, ese significante mesa no significa solamente mesa, sino significa toda una escena que queda guardada en el inconsciente y tiene efectos. Por eso lo trabajan los psicoanalistas. Cuando nos pasan ciertos lapsus de errores, que queremos decir una cosa y en realidad significa otra, pues tiene que ver con que esa imagen acústica no necesariamente significa lo que significa. O sea, no tiene un significado explícito real, sino que hay un significado latente y oculto. ¿Por qué es importante esto? Dirán, bueno, pues es que esto no tiene nada que ver con artes y eso. Sí tiene que ver con artes porque el arte es la producción de sentido. En el arte se generan y se comunican significados diversos, no siempre del todo descifrables, sino que a veces se presentan como una incógnita, porque el arte como un soporte comunicativo también es una metáfora. Entonces comparte esta situación con la teoría de la comunicación. Y bueno, para acercarnos un poco más al tema, pensamos entonces que el Museo de Arte y todo lo que está adentro del Museo de Arte es algo que comunica, es decir, lo podemos nombrar como una semiósfera, es decir, como un universo semiótico, considerando la semiótica como esta línea de la comunicación en donde implica como una diversidad de signos, textos que se interpretan en contexto, es decir, ese significado que tienen las palabras y las formas solamente van a tener sentido en determinado contexto. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el calor del desierto, aquí en Guadalajara, pues a lo mejor decimos, o bueno, allá en Colima que he estado, ¿qué calor hace aquí en Colima? Pues a lo mejor lo van a asociar con las temperaturas altas que tienen ahí. Cuando, no sé, en el Sahara hablan del calor, pues a lo mejor van a tener una noción muy distinta del calor, ¿no? Cuando aquí hablamos de los blancos, el color blanco, ¿no? A lo mejor podemos nombrar ciertos blancos, el blanco color huevo, el blanco arenita, pero si nos vamos a Alaska, a lo mejor encontramos que hay una diversidad de blancos, casi unos 30, 40 blancos, y que no solamente es el color por el color, sino que quienes viven en Alaska logran conocer que determinado color de blanco significa que se puede cruzar por ahí, es un espacio seguro porque el hielo está sumamente denso, o si ya es un blanco un poco distinto, a lo mejor ese espacio no es seguro para cruzar, o que está entrando la temporada de calor. Entonces, tienen una lectura diferente de esa misma situación, fenómeno u objeto, en este caso el color, ¿no? Entonces, cuando una pieza de arte se monta en un museo, va a tener una lectura dependiendo a diferentes niveles, ¿no? Lo que quiere comunicar el artista, lo que quiere comunicar el curador, lo que quiere comunicar el museógrafo al hacer el display donde va a ir la obra de arte, lo que quiere comunicar el museo, porque al museo le interesa a nivel institucional comunicar ciertas cosas que tienen que ver con su temporalidad política, lo que quieren comunicar las áreas educativas y, a su vez, lo que puede y logra entender de esa comunicación el visitante, ¿no? Dependiendo de sus referentes contextuales, de su historia particular, etcétera. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una exposición del artista, ay, se me fue el nombre, Bárbara de la Cruz, me parece. La artista lo que hace es
esa pieza se expuso en el Tate, o sea, era una pieza que está inscrita en la historia del arte contemporáneo y es una pieza muy importante. Para el artista lo que hace es un enorme lienzo de óleo, es gigantesco, del tamaño de una sala. Imagínense, la sala del Museo Cabañas tiene 5 metros de alto y aproximadamente 5 o 6 metros de ancho. En el Tate estaba en una sala también, y esta pieza, este gran óleo, lo montaban dentro de la sala, y es un óleo que se rompe, es decir, está el bastidor sobre el cual está montado este óleo de casi 5 metros cuadrados, y lo intentan montar, entonces se deforma y se rompe, de tal manera que se transforma de ser una pintura a ser un objeto escultórico e instalación, ¿no? Y entonces la pieza consistía en que estaba un objeto roto, como un cuadro gigante roto, dentro de la sala. Eso lo podíamos leer quienes teníamos una formación mucho más apegada a la historia del arte. Yo ya podría decir, eso es un cuadro que está roto y está tratándose de meter en una sala en la que no cabe, ¿no? Eso se llaman literacidades en el arte, es decir, yo estoy como alfabetizada para poder leer ciertos códigos de la historia del arte que me permiten interpretar esa pieza de esa manera. Pero, ¿qué sucedía? Pues lo montaron en el Museo Cabañas, y el Museo Cabañas está ubicado en la Plaza Tapatía, en el centro de Guadalajara. Para llegar al Museo Cabañas tienes que cruzar todo el centro, pues como todos los centros, pues hay un montón de jolgorio, hay brincolines, hay puestos de muchos negocios como plásticos, cosas tradicionales, mercados y tal, y luego pues ya cruzas todo eso y llegas al museo. Imagínense un visitante, cualquier visitante, que cruza todo eso, entonces está viendo como estas cosas de la cultura popular, y entonces llega, no es y no debe de ser, no tiene por qué ser un conocedor en el arte, él tiene un interés de esparcimiento respecto a los museos, y entonces llega, y eso sí nos pasó, iban con una familia, y entonces llegan y dicen, ¿por qué está ese brincolín desinflado? Y entonces nosotras dijimos, wow, qué interpretación tan interesante, porque en realidad no lograron ver que era un cuadro roto, que no cabía en la sala, y lo interpretaron como si fuera una loneta de brincolín. La lectura que tuvieron esos visitantes es que se trataba de una pieza sobre un juego, como un brincolín, que no lo lograron inflar, y entonces nadie podía jugar, ¿no? Esa era la interpretación de los visitantes. Cuando lo que trataba de decir la artista es una pieza de arte que no cabe dentro de una sala de arte, y eso tenía que ver, pues, porque ella es una artista con discapacidad motriz, que siente que su situación corporal le ha costado o ha tenido cierta dificultad para encajar o poder entrar en el mundo del arte, que generalmente se validan más a los cuerpos hegemónicos, ¿no? Entonces, fíjense como las dos interpretaciones comunicativas, como el ejercicio que acaban de tener ahorita de la observación, descripción y contexto, pasó en esta situación del museo, ¿no? Y eso nos pasa comúnmente. ¿Qué hacer ante eso? Pues bueno, definitivamente el visitante no tendría por qué saber esa interpretación, sino más bien eso nos hace pensar que el museo está atravesado por una diversidad de textos o de discursos que tienen diferentes intereses comunicativos, muchas veces pueden ser contradictorios, y entonces el visitante podrá tener una lectura muy distinta a la que nosotras queremos hacerle llegar al visitante. Por ejemplo, aquí les pongo esta imagen de El Partenón de los libros prohibidos. Es una pieza que se expuso en la Bienal de Kassel en Alemania en el 2017, y es el Partenón, y su arquitectura, en vez de estar compuesta por piedras, como el Partenón original, está compuesta por libros prohibidos. La artista se dio a la tarea de hacer una convocatoria para que aquellos libros que a lo largo de la historia han sido quemados o censurados por el sistema, pues ahora convocarlos y con eso construir un museo. Tiene como una diversidad de lecturas esta pieza, pues porque es edificar una
un espacio que históricamente ha sido parte del proyecto moderno colonial, es decir, que ha censurado o ha sido elitista o no ha permitido la entrada a ciertos cuerpos o a ciertas poblaciones, y ahora el artista lo construye a partir de esos discursos que han sido negados o censurados. Entonces hace como que una reivindicación de los discursos que deberían de estar dentro de la cultura universal, ¿no? De la cultura hegemónica. Entonces, bueno, con este ejemplo, pues quisiera avanzar un poco más en esta situación de la diversidad de textos o narrativas que se generan en el museo. Por un lado, bueno, está los textos del artista. El artista tiene una pieza muy puntual con determinadas características, determinadas materialidades. Luego el curador la inserta en otro texto. Pensemos texto, no solamente ese texto escrito, sino desde la teoría lingüística, el texto es todo aquello que comunica a nivel de la materialidad, de las palabras, pero también de todo lo que está alrededor de eso. Es como una semiósfera, ¿no? Está el curador que lo inserta en otro discurso, el discurso del artista lo inserta en el discurso curatorial y lo acota. Y luego está el discurso museográfico que dice, bueno, vamos a diseñar el display iluminando ciertas partes, esta pieza va sobre un pedestal, esta otra va a muro, esta otra le vamos a poner una tabla roca que divida para hacer un espacio más íntimo y que tenga mayor espectacularidad esta pieza. Y luego está el área educativa que trabajamos desde lo que no está dicho dentro de las exposiciones. Por ejemplo, y ahí el área educativa lo que hace es trabajar desde las ausencias. Analizamos esos discursos que quedan encubiertos y no solamente nos ponemos a ver lo que quiere decir el artista, el curador y el museógrafo, sino también vemos cómo eso dialoga con la institución. Por ejemplo, dónde está ubicado el museo y quién va a tener acceso a ese contenido. ¿Quiénes son los públicos del museo? Es decir, si el texto curatorial está súper elevado y así cita a Foucault, a Derrida, a Hegel, pero quieren que sea un texto que habla sobre decolonialidad, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo vas a ser decolonial si tu texto es accesible solamente a un nivel de posgrado? Entonces estás excluyendo a todos los demás que nos sentimos sumamente estúpidos al leer ese texto y no entendemos nada. También trabajamos analizando los textos ocultos o los discursos ocultos institucionales. Por ejemplo, cómo es el organigrama de la institución, cuánta representatividad de población hay de paridad de género, por ejemplo, o de representatividad de personas indígenas o racializadas dentro de la institución. Y entonces muchas veces tenemos exposiciones que tratan sobre el tema de la desigualdad social, pero a su vez está insertado en un museo que es desigual en sus prácticas, ¿no? Donde el 90% de su personal son hombres, cis, hetero, de piel blanca, y hay pocas mujeres al mando y pues pocos o nulas personas con discapacidad o con una situación de pueblos indígenas, ¿no? O sea, que vengan de algún pueblo indígena. Entonces, ahí, al observar eso, vemos que hay narrativas oficiales legitimadas por la institución, por el artista, por el curador, pero a su vez hay contranarrativas que se contradicen, como dice la palabra, en lo que trata de enunciar el museo. Entonces, en esas contradicciones, las áreas educativas trabajamos proyectos de curaduría educativa o de artivismos, es decir, cuestionamos desde nuestras prácticas lo que se explicita o se dice a nivel del discurso legitimado, pero lo que a nivel del discurso oculto queda ahí latente, ¿no? Así como les acabo de explicar en este ejemplo de significado significante, es decir, cuando alguien se enuncia como un espacio incluyente, hay que ver incluyente hasta dónde, incluyente a quién, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente creemos en la explicitez de las palabras, sino que cuestionamos hasta dónde, de manera crítica,
se logran esas cosas que se dicen a nivel del discurso oficial. En ese sentido, bueno, traigo aquí un ejemplo, esta pieza de Romeo González López, me gusta mucho, que se llama Heteropiedra. Se me hace muy interesante porque es como como un escenario como en el museo, está esta piedra al centro expuesta y están 4 personas, 4 parecieran mujeres, observándola y cada una tiene una interpretación distinta, ¿no? Una dice como yo pienso que es como algo poético, como un espejo del mundo, que acaso la tierra no es como una piedra flotante, y entonces da como una interpretación mucho más poética, ¿no? La otra, por ejemplo, dice, pienso que como que el artista se espejea o está como un poco representado como si fueran sueños húmedos, así como, entonces ya hace como una interpretación sexual de la roca, haciendo una analogía con el artista. Otra la ve como algo cotidiano, dice, bueno, pues esto solamente es una pieza de roca, ¿no? O sea, como que pues, no le veo más. Y eso, no sé si han visto estos comentarios que dicen, ay, ¿a poco eso es arte, no? Y bueno, ¿cuál de estas es la buena? Pues todas, porque en realidad el visitante va a interpretar acorde a su contexto. Y entonces, si está acorde a su contexto, hay que ver de qué manera estamos interpelando o a qué cuerpos le estamos hablando para que puedan participar no solamente como espectadores o espectadoras del museo, sino como agentes creadores de significado en proyectos de co-creación para el interior de los museos o para el interior de las exposiciones de arte, ¿no? Y entonces, bueno, aquí me viene a la mente este proyecto que se llama Proyecto Justicia Museal, así está en Instagram también su página. Ellos cuestionan o apelan a una cultura de derechos y no una cultura de privilegios, y dice, son de Argentina, y dice, los museos son para todos, pero solamente una élite lo sabe. Y esto tiene que ver con lo que apuesta Pierre Bourdieu cuando dice que, bueno, el arte o la cultura o las escuelas se basan en el capital simbólico y en el capital cultural, que solamente una pequeña élite tiene acceso. El capital simbólico y el capital cultural se pasa como batuta por parte de la élite y eso es lo que hace que se legitimen ciertas piezas y ciertas otras no. A propósito de la pregunta que hacían hace rato, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a lo largo de la historia del arte hemos visto, no sé, en el libro de Gombrich, que creo que por aquí lo tengo, bueno, no sé si lo conocen, el libro de Gombrich, pero es este libro de historia del arte, es un libro gordo que resume como toda la historia del arte, y es increíble que no haya una sola mujer, y hasta su segunda edición incorporó una sola mujer artista en la historia del arte en la época industrial. Entonces, esto nos hace pensar pues, en ese capital simbólico que solamente le pertenecía históricamente a los hombres blancos, cis, hetero, pero que actualmente arte hecho por mujeres, los activismos feministas, en donde hacen una revisión histórica y dicen, mira, estos artistas que se les privó de poder ingresar a una galería, porque eran mujeres, pues mira, quedaron como todas esas piezas del arte que dicen anónimo, pues eran mujeres, ¿no? O esas piezas del arte que decían, estaban firmadas con un seudónimo, eran también mujeres, ¿no? O, por ejemplo, piezas de arte que muchas veces las exponen en centros culturales bajo el lema de que son artesanías, porque el sistema occidental hegemónico considera el arte con mayúscula bajo esta concepción de que hay un solo artista, genio, que le llegó la inspiración, le llegaron sus musas, y entonces tuvo una creación de la nada. O sea, se valida ese discurso de creación como si el autor por sí solo le llegaran las ideas, y actualmente pues se revisa, por ejemplo, que Picasso pues fue apropiacionista de, por ejemplo, de todo el arte africano, y el arte africano, como el arte australiano, como el arte wixárika,
como el arte náhuatl, tiene otro tipo de lógicas que no son las occidentalizadas, tienen unas lógicas colectivas, es decir, ciertos grupos tienen derecho a utilizar ciertos símbolos que los replican generación con generación y son símbolos que además tienen una cualidad como sagrada. Entonces, es otra modalidad de creación artística que es colectiva, generacional y que para la mirada legitimadora del sistema del arte occidental dice, no, como es colectiva y es generacional, no cumple con este requisito de ser el gran artista que se le ocurrió de la nada, cuando no es cierto. Y entonces no entró a los libros de la historia del arte, ¿no? Y entonces a eso se refiere el tema del capital cultural, ¿no? O sea, cómo ciertas élites o ciertas personas que están en las posiciones de poder y legitimación, bajo ciertos parámetros totalmente subjetivos, validan ciertas piezas o ciertas no, bajo unas lógicas sociales de construcción hegemónica, ¿no? Que son generalmente, pues, bajo estas lógicas de hombres blancos, cis, hetero, ¿no? Entonces, las personas de la comunidad LGBTIQ, las mujeres, las personas racializadas, las comunidades indígenas, han quedado fuera. Sin embargo, son estas comunidades quienes han hecho actualmente contranarrativas, ¿no? Desde los movimientos punk, el movimiento feminista, los movimientos afrodescendientes, los movimientos de las indígenas como el ZLN o los Sin Tierra en Brasil, han hecho, o desde las Panteras Negras en Nueva York, han hecho contranarrativas a la cultura, ¿no? Y entonces han generado incluso soportes sensibles, es decir, la creación de obras de arte a través de gráfica, de escultura, de parafernalia, que generan contranarrativas a estas lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está estos otros pósters que crearon esta misma colectiva que dice: la cultura no es una sola, y quién tiene la palabra en los museos, ¿no? Y la cultura no es una sola, se refiere a lo que un autor que se llama Boaventura de Sousa propone. Dice que hay esta tendencia por las monoculturas, es decir, por las culturas únicas, pues que históricamente han estado validadas por el proyecto moderno colonial o capitalista actualmente, y entonces dejan fuera todas estas otras expresiones que son consideradas peyorativas, como artesanías, como... y entonces se diferencia el arte con mayúscula y el arte con minúscula, cuando en realidad habría que apostar por una práctica creadora, ¿no? Y ahí me acuerdo que hay un libro que se llama, creo que de María Acaso, que dice: el arte no son manualidades, y a mí ese texto me genera como pues me genera cierta intriga, porque siento que el título del texto, leído en un contexto, ella es una escritora, una gran arte educadora española, que ha hecho muchas aportaciones, pero siento que esa postura que enuncia en su libro deja fuera a un montón de prácticas creadoras que se hacen en el sur global, ¿no? O en países tercermundistas como México, en donde muchísimas de las prácticas creadoras vienen de las que son llamadas manualidades, como por ejemplo el arte textil feminista, que por ejemplo desde la Bauhaus, bueno, desde antes, desde los pueblos indígenas, etcétera, pero por ejemplo si hablamos de culturas legitimadas, está la escuela de la Bauhaus, las artistas mujeres no podían acceder a los seminarios o a las clases de arte como escultura o dibujo, solamente las mujeres podían acceder a la clase de textiles. Entonces, pues si eso es lo que te toca, con eso creas, ¿no? Entonces, que ahora se diga que las manualidades no son arte tiene todavía una perspectiva bastante peyorativa, porque en realidad estamos hablando de prácticas creadoras. No importa tanto el soporte, sino el discurso que se quiere comunicar, ¿no? Y aquí... bueno, esta pieza también nos permite hablar de eso, porque aquí estamos entrando en cómo entonces estas contranarrativas que suceden en situaciones dentro del museo, por ejemplo, lo que quiere comunicar el museo, el curador, el museógrafo, a veces se contradice con lo que comunica la institución. Por ejemplo, quieren hacer una exposición incluyente, pero entonces vemos que no hay rampas para que la gente acceda, no hay...
todo en el museo es algo que no se puede tocar, entonces pues definitivamente las personas que son ciegas o tienen un tipo de neurodivergencia que necesitan el tacto para aproximarse a la pieza de arte, pues quedan excluidas, ¿no? Las personas que tienen déficit de atención o tal, pues también, porque va a ser difícil que estén las piezas de arte y solamente una cédula chiquita sea lo que te lo explique, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con preguntarse hasta dónde al Museo de Arte, a los artistas y las artistas y a las áreas educativas y curatoriales les interesa el tema de la accesibilidad. Y he tenido como varios debates con algunos creadores y creadoras, donde les pregunto como, ¿qué piensan de la relación arte y política? Algunos dicen pues que sí, definitivamente se posicionan desde una postura política, y otros dicen, no, el arte no necesariamente tiene que ni enseñar ni ser político, ¿no? Pero, fíjense, curiosamente, a partir de su negación, todo discurso es político, aún en su ausencia. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En la época de los muralistas que estaban muy metidos en la causa política, representando las luchas de clases, etcétera. A su vez estaban los poetas, que se llamaban los contemporáneos. Los contemporáneos dijeron, a nosotros no nos interesan esas cosas banales que pasan en la calle y a nivel, nosotros nos interesa el alma. Entonces escriben poemas así como hiperrománticos sobre el alma, sobre la emancipación del espíritu y tal. Cuando uno lee esos poemas y esos textos literarios y los ubicas en la temporalidad, dices, al mismo tiempo que Orozco estaba pintando así, cuerpos mutilados en una lucha obrera, estos estaban pintando como el espíritu debe de emanciparse, porque no querían meterse en la política. Ahora, así como si uno lo ve en retrospectiva, ellos comunican también políticamente en su ausencia, ¿no? O sea, comunican que ellos vivían en una posición de privilegio y que obviamente pues no les interesaba involucrarse en absoluto con la lucha obrera. Entonces, aunque no querían ser políticos, tomaron una postura política que queda explícita ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde esta perspectiva, y esa es una opinión muy particular, para mí todo arte es político, todo discurso creado en el arte comunica, incluso puede tener una comunicación contraria, ¿no? O sea, entre lo que es el artista, lo que él propone, dónde lo expone, de qué manera lo expone, ¿no? Y aquí esta pieza me gusta mucho, que se llama Same Height Party, de Hans Hemmet, que es una pieza que hizo en Berlín, como por ahí de los 80s. Y él propone, pues, hacer una fiesta en donde construye estas plataformas en diferentes tamaños para que todas las personas que llegaran ubicaran la altura que necesitaban para que todos y todas las invitadas a la fiesta pudieran verse a los ojos. Se me hace una pieza de una poética increíblemente poderosa, porque un poco así es lo que intentamos a veces hacer en las áreas educativas del museo al generar contranarrativas. Es decir, al pensar en el discurso museal, decimos quién queda interpelado o a quién le habla este texto y a quién no. ¿Quién puede participar del patrimonio cultural y quién no? ¿Quién puede participar de esta exposición y quién no? ¿No? Y entonces tratamos de hacer actividades paralelas que de alguna manera involucran o se desarrollan en complicidad con ciertos agentes de estas comunidades que son marginadas del museo o del sistema del arte, y junto con ellos y ellas generamos proyectos para insertarlos dentro del museo para generar una contranarrativa, ¿no? Y ahora les voy a contar. Bueno, aquí estoy yo con un grupo de migrantes con quienes estoy haciendo actualmente un proyecto, analizando las exposiciones, y a partir de sus interpretaciones estamos generando una exposición nómada, ¿no? De esta manera también apelar por los derechos culturales de las personas que van de paso, que pues su aproximación al arte, o sea, tienen muy poco acceso al arte y la cultura, primero porque van de paso, segunda porque cuando llegan los ven que vienen
pues con ropas rotas y eso, y los guardias del museo pues no los dejan pasar porque los confunden con delincuentes, les tienen cierta estigma xenófoba y racista, y entonces habría que pensar pues otra modalidad de museo que sea un museo nómada, que también pueda tener estas cualidades que ellos y ellas tienen, ¿no? Entonces con ellos estamos generando este proyecto paralelo. Y otro proyecto del que les quería platicar, ya como para cerrar y un poco ejemplificar desde dónde yo me posiciono para generar contranarrativas, es este proyecto que se llama Ser Fuego, Muralismo Multisensorial, que surge, bueno, en el museo donde yo trabajo están los murales de José Clemente Orozco, que en su época, en los años 30, fueron creados para que los niños y niñas que vivían en el hospicio, que ahora es museo, Orozco no sabía que ese lugar se iba a transformar en museo. Y entonces, antes era un hospicio de niños y niñas, y entonces dice, bueno, pues los niños y niñas que no conocen a sus papás, o sea, que no conocen su pasado, pues les quiero pintar un pasado en común, un pasado de donde venimos todas y todos, es decir, venimos de pueblos indígenas que fueron sometidos por los conquistadores en este proyecto como de mestizaje y en esta barbarie de masacre, y a partir de esa como violencia es que somos duales, somos creadores y destructores, ¿no? Por eso el mexicano tiene como esta dualidad entre que se identifica con el hegemónico, pero al mismo tiempo tiene un montón de desigualdades, ¿no? Donde nos cuesta muchísimo trabajo reconocer nuestro pasado indígena, y todavía se escuchan esas frases como de tienes el nopal en la cara, y hay una especie como de white passing, como de tratar de pasar como a una persona blanqueada, pero pues esto se derrumba en comparación con países en donde, pues no sé, o sea, aquí finalmente, por ejemplo, el tema del arte sigue siendo precarizado, ¿no? Es una posición de privilegio, pero a nivel del global, pues es precarizado. Entonces, México siempre se patina en este racismo no reconocido y en este white passing no reconocido, ¿no? Entonces, pensábamos esos murales de José Clemente Orozco en la actualidad, ¿no? Al centro de los murales de José Clemente Orozco pinta al hombre de fuego, bajo este mito de Prometeo, que Prometeo, pues ya saben que robó el fuego del conocimiento del Olimpo para bajarlo a los humanos, pero Orozco ya no lo pinta el fuego del conocimiento en una llama, sino lo pinta un ser de fuego completo, es decir, que el conocimiento está en todo el cuerpo, ¿no? Algo un poco como aristotélico. Y entonces, desde esa perspectiva dijimos, bueno, en el Museo Orozco desde antes se preguntó qué es la identidad nacional, quiénes son los mexicanos, quiénes no. Esa es como una falacia porque pues en realidad los mexicanos en un país como tan grande y tan diverso, pues como que queda un poco reduccionista o folclorizado. ¿Y quiénes son los españoles? Los españoles pues también eran los que llegaron aquí, no solamente eran estos blancos, sino que la cultura española está conformada también por una serie de migrantes afrodescendientes, ¿no? De la península ibérica y tal, ¿no? Entonces, este mestizaje es más amplio y más complejo. Y entonces dijimos, bueno, si esa pregunta está desde el principio, como quiénes son quienes quedan representados o en esta idea de pertenencia y quiénes no. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, en el museo, ¿quiénes no quedan representados? Y dijimos, bueno, la población más complicada es la población ciega, pues porque es un museo de arte y pues generalmente es visualcentrista. Entonces trabajamos con varias asociaciones de personas ciegas a quienes les mostramos y piloteamos los murales de Orozco. Hicimos placas táctiles, armables, hicimos ejercicios de estimulación sensorial para que olieran, probaran y empezaran a hacer una asociación semiótica, así como Kiki y Buba, pero con los murales, así, ¿cómo representarías el fuego? No, pues yo lo representaría con esta textura, nos decían, o lo representaría de tal manera, o la idea de progreso y modernidad, pues con ruedas y cadenas. Entonces fuimos traduciendo junto con ellos y ellas los murales a objetos táctiles, objetos que se pudieran comer, oler y tocar para generar un sendero participativo donde pudieran ellos y ellas formar parte de la exposición y tener materiales
no solamente para las personas con discapacidad visual, sino con cualquier otra persona que requiriera usar sus otros sentidos para aproximarse a los murales de Orozco, ¿no? Y entonces aquí invitábamos a la gente a que se representara como un ser de fuego, un poco haciendo metáfora al hombre de fuego que pintó Orozco, pues con la idea de que ahora nos toca a nosotras y nosotros construir y destruir lo que está pasando en el presente para forjar un futuro distinto, reimaginar un futuro diferente, ¿no? Hicimos como réplicas táctiles de la pintura al fresco, cuáles son las capas, entonces la persona ciega podía tocarlas, podían tocar cómo se conforma la técnica tan compleja del fresco, que es con la técnica con la que Orozco pintó los murales. Hicimos maquetas táctiles con braille, hicimos una réplica en tamaño real de la mano del hombre de fuego, como para que dimensionaran que es un mural de 25 metros, de una circunferencia de 25 metros, y la mano del hombre de fuego mide 1,5, entonces el hombre de fuego mide más o menos 19 metros, entonces era importante que hubiera esta noción también de magnificidad, pero como no la pueden percibir en el mural, pues hicimos como estas réplicas táctiles en tamaño real. Una parte donde pudieran también construir sus propias esculturas y transformarlas con esta idea de que son agentes de creación actual. Y bueno, pues la exposición estaba traducida en lengua wixárika, en náhuatl, en inglés, en español y en lengua de señas mexicana. Había una parte también como de aromas. Había estos objetos que son objetos que Orozco pintó. Los trabajamos desde la idea de qué se sentiría estar dentro de un mural de Orozco, y entonces hicimos en tamaño real objetos reales para que pudieran cruzar esta narrativa histórica que hace Orozco, pero a través de las materialidades. Si se fijan, está como la madera, la piedra, este timón, las armas ya de fuego y la parte como de cadenas, donde está como la época ya industrial, ¿no? Que son elementos que están plasmados en la obra de Orozco y nosotros los llevamos a un soporte escultórico. Y bueno, pues esto ya es como parte de la inauguración que tuvimos, y pues hasta ahí quisiera dejar, ¿cómo dejo de compartir? Bueno, no sé, hasta aquí quisiera dejar cómo es que yo pienso las contranarrativas dentro del museo, que ustedes que están estudiando artes, pues a lo mejor puedan encontrar otras modalidades expositivas, no solamente tratando de cumplir lo que se espera dentro de los espacios museísticos, sino generar ustedes como otras propuestas desde una perspectiva mucho más activista y mucho más política. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejo y no sé si tengan preguntas o comentarios. Muchas gracias, Laura. No sé si en los otros salones tengan alguna pregunta. Elio, adelante. En verdad, Hola, preguntan, ¿en qué museo es en el que pasan esas maravillas? En el Museo Cabañas, en Guadalajara, Jalisco. Acá les esperamos cuando quieran venir a visitarnos, les damos un recorrido. ¿Todo? No, estamos comentando que precisamente vamos a ir los de escultura el próximo mes al museo, y bueno, los demás dijeron buh, pero bueno, no sé si alguien tenga algún comentario en los otros salones, y si no, bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Laura. La verdad es que bueno, yo tuve la fortuna de visitar la exposición y sí fue toda una experiencia, ¿no? Digo, fui con mi hija de 8 años y efectivamente, ¿no? Se vive el museo, ¿no? De otras maneras, ¿no? Y se aprecia, ¿no? Que el museo nos permita, ¿no? Estos espacios. Bueno, sin nada más, te agradecemos en nombre del Cuerpo Académico 92 de la Universidad de Colima por habernos acompañado y tomarte este tiempo, ¿no? De compartirnos todo esto. Muchísimas gracias, Laura. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Yo les invitaría a que se organicen. Vayan y verlas con los
ahora sí ya. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ay, lo del receso, ¿ibas a comentar, Naye? Sí, bueno, ahorita nos vamos a ir a un receso. En la cafetería todavía tenemos café, galletas y tenemos unos bocadillos. Y nos vemos de regreso a las 12, ¿qué es? ¿12:10? Ya no pongo atención, perdón. 12:10, me parece muy A bien. las 12:10 nos vemos de regreso. Gracias.